Nos encontramos aquí en el Museo Regional de Iquique para entrevistar a un hombre hecho de memoria, don Guillermo Ross Murray. ¿Qué tal si entramos? ¿El tema más o menos que le vamos a preguntar? No, a ver, ¿cuál es el tema? El cementerio. ¿El cementerio? 2. Número 2, ya. Que no sabemos si que existió en realidad un cementerio, pues si hay un primero y un No, tercero. sí existió, porque no tenemos. Después del 1 viene el 2. Ross Murray nos explica que en ese entonces el cementerio 1 era el cementerio oficial de la ciudad de Iquique. Ahí se encuentran los mausoleos, incluyendo los de la época salitrera, algunos de los más antiguos. Pero la fecha de creación de ese cementerio es la misma que la del cementerio 1. No. Mucho después. Pero sí era estamos viendo el tiempo, todavía tiempo peruano, incluso Sí. Acuérdense ustedes que en el cementerio 1 se enterraron, ¿no es cierto? Por un poco tiempo al Prat, ¿no? O sea, en 1879 ya Sí. estaba el 1. Sí. El 2 fue un poquito más después, ¿no? Pero ahí entonces fue, ¿qué pasó? El cementerio se hizo mal. Las tumbas por el viento así que se quedan destapadas. Entonces se quedó ese cementerio solamente para los pobres, que le decía yo, que habían dos clases, los pobres indigentes y los pobres de solemnidad, que se llamaban. Entonces, por lo que nos relata el señor Guillermo, los pobres indigentes eran aquellos que al ser enterrados no pagaban nada, y los pobres de solemnidad, quienes en el pasado habían tenido dinero, pero por alguna razón lo perdieron, y por ende, para ser sepultados debían pagar con algo simbólico y valioso para ellos. Ahora, este cementerio número 2, de los quienes están enterrados ahí, una cosa más, fueron algunos obreros que cayeron en la matanza de la escuela Santa María, ¿no es cierto? Sí. Viene el cierre de el cierre de la oficina salitrera. Entonces viene gente acá a Iquique. Iquique se cubre de las poblaciones, entonces se llaman las poblaciones callampas, así como lo somos, entonces. Y el cementerio número 2 tenía todo un cerco, ¿no? Estaba Sí. de calaminas y todas las cosas. Y bueno, estos pobladores lo fueron sacando. Hubo un cementerio y se sacó ese cementerio. No, después entonces hubo un cierre más, pero mucho después, ¿no? Por allá por los años, ¿cuánto es? Por los años 60. En el diario salió que aquellas personas que tenían familiares, tenían que sacarlo. Parte de eso, se llevó, están en el, ¿cuánto se llama? En el 3. En el 3 están ahí, ¿no? Pero muchos no. Ahí no. Las familias y se quedaron ahí, pues. Algunas se llamó por los diarios, por el diario se llamó a los deudos o a los parientes y demás. Pero muchos ya no estaban ya la familia, entonces se quedaron ahí nomás, se curaron, pues. Con los datos obtenidos de don Guillermo, ahora nos dirigimos donde otro connotado iquiqueño. Este es el local de don Hermes Valverde, a donde venimos a preguntarles acerca del cementerio 2. Entremos. El señor Valverde nos recibe gratamente en su local e inmediatamente nos comienza a relatar sus conocimientos sobre el tema. El cementerio está así como en un cerro para abajo, Como en bajada. como en bajada. Ya. Entonces, en la mitad del cementerio, bajando a mano derecha, me acuerdo, había un obelisco y ahí estaban los de la matanza de Santa María, estaban ahí.
Yo alcancé a conocer, digamos, era de madera el obelisco, ¿ya? Posteriormente, como la gente de La Pampa empezó a migrar acá, ¿por qué razón? Porque ya se acabaron las salicheras. Valverde tiene razón, y así lo afirma el diario El Tarapacá de la década del 50, el cual demuestra una gran crisis remanente del salitre y con ello una numerosa migración a nuestra ciudad de trabajadores cesantes. Estos llegaron y se establecieron en distintas tomas, una de ellas sobre el cementerio número 2. La hicieron desaparecer. Ahí desapareció, ahí todavía si tú en algunos patios, en algunas casas empiezas a hacer unos hoyos, te van a aparecer muertos. Sí. No se sabe la cantidad de Y muertos. entonces la gente que entraban en ese cementerio era más o menos como los indigentes, la gente que no tenía plata para enterrarse en el cementerio 1. No, los apestosos pueden ser de cualquier clase social, la peste no tiene clases sociales. Ah, sí. Entonces no, gente que está, digamos, enferma y había un lazareto. En la calle Héroe de la Concepción con San Martín, en una curva así que hay, tú bajas por el hospital y hay una curva allá. Ah, ya. Ahí está el lazareto que se llevaba. Esa es la historia del cementerio 2, no tiene algo una trascendencia. Ahora, posteriormente, a través de los años, un amigo mío se ganó un proyecto y vino a la BBC de Londres. Mi amigo es un hombre cultísimo, lo mejor que he conocido en mi vida en arqueología, es Francisco Telles, el director del Museo Regional de Combudesi. Después de un largo rato de conversación, nos despedimos de don Hermes y emprendemos dirección al Museo Regional a buscar al gran arqueólogo. Volvemos a la dependencia del Museo Regional de Iquique para conversar con don Francisco Telles, quien es arqueólogo y director de esta institución. ¿Vamos, Fran? No. Se celebraban los 100 años del tema esta de la Santa María. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, siempre, o sea, un montón de gente había de que había no sé cuántos muertos, que estaban no sé dónde. Entonces, por ahí salió una información de una persona que trabajó en esta exhumación y traslado de las evidencias que habían supuestamente del cementerio 2 y que corresponderían a la fosa en donde fueron depositados los cuerpos de la Santa Matanza. Entonces se armó todo un revuelo, precisamente como se celebraban o se iban a celebrar los 100 años. Por eso comenzó en 2006, a fines del 2006. Y se sabía que había una fosa común en lo que hoy día, en los terrenos donde hoy día está el servicio médico legal. Como resultado fueron 2.400 y tanto, 2.460 creo que era la cifra, y habían obviamente adultos, niños, recién nacidos, habían mujeres, hombres. Encontramos el cuerpo de un cura franciscano completito con su hábito y todo. Mucha mujer, fíjate, con los trajes típicos de fines de 1800, ¿no? Con altas polleras negras, qué sé yo. Mucho niño, mucho infante. Francisco Telles nos explica que los cuerpos exhumados del cementerio 2 al cementerio 3 no pertenecían a los obreros caídos en la matanza en la escuela de Santa María, ya que de los 2.400 cuerpos que se exhumaron, solo 2 de ellos presentaban trauma de bala, y ese trauma de bala era de aspecto suicida. ¿Y dónde puede exhumar los cuerpos? Los tuvimos que guardar un tiempo porque a todo esto a nivel nacional se hizo todo un programa de celebración o de conmemoración de la matanza, pero se hizo en Santiago, para variar. Y así sin más, a los pocos días, el gran arqueólogo emprendió su última expedición, al encuentro de los antepasados que tanto buscó.
Tras haber visitado al señor Telles, nos enteramos de que los cuerpos pertenecientes al cementerio 2 fueron trasladados al osario, ubicado en el cementerio número 3. Pero esto no es todo. Dichos sepultados no eran la totalidad. Es más, los occisos ni siquiera pertenecían a los mártires caídos en la escuela Santa María. La evidencia, los cadáveres no presentaban ningún impacto de balas por terceros. Y algunos de estos se encontraban envueltos en sábanas, lo que abrió una nueva hipótesis, reafirmada por Valverde y el diario El Tarapacá. Lo que teóricamente dice, las personas muertas por alguna peste fueron enterradas exclusivamente en el cementerio número 2. Con la nueva información que obtuvimos sobre los cuerpos del cementerio 2, recurrimos al servicio médico legal para saber si ellos poseían algún registro oficial sobre el hecho. Más específicamente sobre el catastro de los restos exhumados en 2007. Ese rosario se sacó y se mandó todo el cementerio 3 y se guardó nada más. No se hizo una investigación, no se hizo nada. Y con la poca información obtenida nos dirigimos a la administración del cementerio 3, quienes tampoco manejaban antecedentes sobre el hecho. Esto nos hace reflexionar sobre el desprolijo y la falta de profesionalismo de las instituciones, las cuales deberían de manejar al menos un registro de eventos tan importantes y recientes como lo es la exhumación que culminó con los restos de los muertos del cementerio 2 en el osario del cementerio 3. Este es el lugar donde se encontraba el cementerio general número 2 y un vestigio que nos recuerda a los caídos de la Santa María, que supuestamente fueron enterrados un día aquí, en un cementerio ahora lleno de hogares. Poco y nada queda del recuerdo de aquellos que un día fueron enterrados en este camposanto. Podemos deducir efectivamente que este era un cementerio para pobres, enfermos y personas cuyas familias no les alcanzaba para un cementerio mejor. Sabemos que fue abandonado por el descuido y que fue ocupado por los cesantes de la crisis salitrera durante mediados de siglo. Producto de esto, durante la época del 50 se produjo una exhumación y traslado de restos hacia el osario del cementerio número 3. Sin embargo, no todos los cuerpos fueron trasladados y sus restos siguen aquí, debajo de estas casas, esperando algún día poder contar su historia.